Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Parlamento. Después de una Semana Santa donde el turismo local ha servido de cierto revulsivo para el sector turístico, ahora las miradas están puestas en el verano. Las previsiones son mucho más optimistas, aunque se hacen con cautela, porque seguimos supeditados a la evolución de la pandemia. Para esos meses, la Consejería calcula un 10% más de turistas que el año pasado, y en esa línea, Yeisa Castilla ha pedido que los trabajadores del sector sean vacunados de forma prioritaria. La campaña estatal Exigimos la Igualdad Trans llega al Parlamento de Canarias. La bandera trans que recorre toda España ha reunido a los colectivos y a los grupos parlamentarios. El objetivo, reivindicar el derecho de autodeterminación de las personas trans y su igualdad ante la ley. Y en nuestro espacio de entrevista queremos escuchar a los senadores que ha elegido el Parlamento para representar a Canarias. Y empezamos con el socialista Santiago Pérez, quien considera un orgullo regresar a la Cámara Alta tras varias legislaturas. Fui senador por la isla de Tenerife en 3 legislaturas, tenía y tiene un valor simbólico en esta etapa de mi vida y de mi trayectoria política, que más parece una singladura que una carrera política, pues volver al Senado y volver representando a mi tierra, a Canarias, ¿no? Le ha dado mucho sentido a mi vida haber sido durante 30 años efectivos profesor de la Universidad de La Laguna. A mí me contrataron por primera vez en la facultad con 22 años como profesor ayudante de Derecho Político. Y en esa área he desarrollado toda mi labor de estudio y de docencia, que terminó en el año 2017. Y he sido un baloncestista también vital. Fui jugador en Navalasalle, de los equipos juvenil y junior del Náutico. Fui base del primer equipo del Canarias hasta los 20 años, actividad muy intensa. Y tuve además el honor de ser nombrado mejor juvenil de Tenerife a los 16 años, baloncesto. Y ahora juego, y a mi edad poder jugar como base del equipo de veteranos del Canarias es un regalo de la vida. Si hay un grupo de amigos exabandeños, Julio Fajardo, Toto Arimani, una cantante María Elda García Lorente, y yo, con un extraordinario guitarrista argentino, Horacio Díaz, estamos grabando ya un disco que venimos preparando desde hace un año en homenaje a un gran compositor de la música popular argentina, Oscar Valles. Mi padre decía: ¿a quién habrá salido este individuo? Porque en la familia nadie pescaba. Yo no me acuerdo de no pescar. Y de hecho he pagado como canario de tez blanca este tributo al sol. Ya pesco menos, pero ha sido más que una afición, una pasión. Señor Pérez, acaba de ser elegido senador por designación autonómica. Primero que nada, ¿cuáles son sus retos en esta nueva etapa en la Cámara Alta? Son retos muy elementales, muy sencillos. Es representar a la Comunidad Autónoma de Canarias, lo cual para mí es un honor, para cualquier canario lo es, y por lo tanto formar parte de la única articulación institucional que tiene la Comunidad Autónoma con las instituciones del Estado, que son los senadores en representación autonómica. Luego, contribuir a apoyar al gobierno progresista y modestamente hacer valer, como se hace desde el ámbito del gobierno, de la mayoría del gobierno, las peculiaridades y las aspiraciones de nuestra comunidad autónoma, modestamente y ayudando a mis compañeros y compañeras, los senadores socialistas canarios. Y luego aportar, en la medida de lo posible, mi experiencia, que no es poca, la experiencia. Para mí tenía además un valor simbólico. Fui senador por la isla de Tenerife en 3 legislaturas, tenía y tiene un valor simbólico en esta etapa de mi vida y de mi trayectoria política, que más parece una singladura que una carrera política, pues volver al Senado y volver representando a mi tierra, a Canarias, ¿no?
Antes de volver al Senado, usted regresó también al Partido Socialista, un movimiento que a muchos pilló por sorpresa tras su salida hace 10 años. ¿Cómo ha sido ese regreso? Pues desde el punto de vista de la acogida, muy emotiva. Más cariñosamente no me podían haber recibido mis compañeros. Y segundo, es una vuelta más formal que real, porque cuando yo me di de baja del Partido Socialista, con gran dolor de mi alma, comuniqué que me daba de baja formalmente, pero que de hecho, materialmente, yo seguía sintiéndome miembro del Partido Socialista. Yo dije que me iba del Partido Socialista porque no estaba de acuerdo con el pacto que se avecinaba entonces con Coalición Canaria en términos de subordinación. Yo no tengo nada en contra de cualquier pacto, siempre que sea un pacto transparente y sustentado en programas que puedan responder a expectativas de la ciudadanía, porque a las instituciones hay que darles estabilidad. Si no, se bloquean y acaban desprestigiándose ante la ciudadanía, que es lo que los políticos llamamos deslegitimarse ante la ciudadanía. Pero sí estoy muy en contra de los pactos hechos desde una posición subordinada. Y cuando pactas con Coalición Canaria, a los que yo conozco, aunque sea solo por viejo, y ellos tienen un plan B, mal asunto. Pueden pactar con otro, pero tú no, mal asunto, porque te están amenazando desde el primer día. Y a la vuelta de unos meses, de un año, estás exhausto políticamente y muy desdibujado ante la ciudadanía, porque no vas a poder hacer lo que se espera que tú hagas, incluso en un gobierno de coalición, no vas a poder hacerlo. Y a los hechos me remito. Y ahora estoy muy en sintonía con este PSOE, con las políticas que está desarrollando, como todo, con sus luces y sus sombras. Estoy muy en sintonía en mi partido y yo había decidido volver desde hace tiempo, pero la decisión de incorporarme, más que tomarla yo, la tomó la Agrupación Socialista de La Laguna, y así me lo plantearon, y bueno, pues ahora. Habla usted de las luces y las sombras de este Partido Socialista. ¿Cuáles serían las luces, cuáles serían las sombras? No, yo digo las luces y las sombras porque es así. La labor de gobierno, la labor de dirigir un colectivo humano, la labor humana tiene luces y sombras. Yo, con la orientación general de gobierno de España y de gobiernos de Canarias y de las principales instituciones, coincido, porque las podría resumir en una frase: afrontar esta situación sin dejar a nadie detrás, que es exactamente lo contrario de lo que ocurrió durante la crisis financiera, desencadenada financieramente a partir del año 2008, que se afrontó esa crisis con una orientación, con unas políticas que acabaron convirtiendo la crisis en un semillero de nuevas desigualdades y de más graves desigualdades. Ha habido voces que han dicho que usted se ha ido al Senado con la posibilidad de aforarse, llegado el caso de que se abriera juicio oral contra usted en relación con el caso Reparo. ¿Qué opina? ¿Qué hay de cierto en eso? Vamos a hablar de cosas serias. Aquí quien se ha ido al Senado para aforarse porque está investigado en varios asuntos, ha estado investigado, ahora sigue estando en uno muy serio, que es el caso Reparo, de Fernando Clavijo. Y no tuvo el menor empacho en mandarse a mudar y dejar a su grupo parlamentario en el Parlamento de Canarias como un pollo sin cabeza. Y además incumplir un compromiso con la ciudadanía. Yo siempre me he quedado en las instituciones a realizar la labor de oposición cuando esa es la que me ha correspondido, incluso ganando elecciones. Hablando de juicio oral, yo no estoy siendo investigado y todo eso es parte de la campaña que desplegó Coalición Canaria para tratar de impedir que yo fuera senador. ¿Descarta usted aforarse, por tanto, si llegara el caso, si se diera la situación? Vamos a ver, yo no quiero funcionar con una elucubración que, insisto, forma parte de una campaña que desplegó Coalición Canaria para tratar de impedir que yo fuera senador. No cualquier Coalición Canaria, esta Coalición Canaria. Porque Coalición Canaria, hay muchas Coalición Canarias, hay mucha gente, mucha honestamente convencida de sus principios, de sus valores. Pero esta Coalición Canaria, la de Oramas y Clavijo, que se haya intentado oponer como gato panza arriba que yo fuera senador, para mí ha sido una distinción, una pequeña medalla, porque es esta Coalición Canaria, acompañada por una brigada de francotiradores periodísticos que a mí me tiene asombrado. ¿Hay una investigación en la que yo esté como investigado? No. ¿Es que venía todo ese asunto? Una de las primeras sesiones en las que usted participó ahora en el Senado ha sido en una comparecencia del ministro José Luis Escrivá,
¿Qué le pareció? ¿Qué le parece el papel que está jugando en estos momentos el Gobierno de España con respecto al fenómeno migratorio? Pues la gestión del Gobierno tiene sus dimensiones, tiene sus caras. Está teniendo el Gobierno de España que realizar una batalla contra el tiempo para instalar una serie de plazas de acogida que no existían. En España hubo el Plan África 2006-2009, 2009-2012, y de 2012 a 2019 no hay Plan África, que tenía, entre otros objetivos, el de coordinar la política migratoria con los países de origen. Y sobreviene esta afluencia migratoria. El Gobierno de España está teniendo que crear unas plazas que no existían. Donde existían 1000, ahora hay 7000, pero crearlas en el fragor de los acontecimientos. Son plazas que están encaminadas a ser estables, pero no estable el alojamiento, la acogida de personas, que siempre será temporal. Luego, el Gobierno de España ha decidido no gestionar directamente este tipo de instalaciones y la labor de acogimiento, y le han encomendado a algunas organizaciones no gubernamentales. Yo creo que aquí hay infinito que mejorar, porque está en juego la dignidad de las personas, los derechos humanos que nos corresponden a todos y el control del dinero público que gestionan estas organizaciones no gubernamentales. Sabiendo además que se produce en un contexto en el que en este fenómeno migratorio siempre habrá cernícalos dispuestos a picotear políticamente. En La Laguna, por ejemplo, antes de que se abrieran los centros de Las Raíces y Las Canteras, ya estaba Coalición Canaria repartiendo un panfleto por la zona de Las Mercedes, Las Canteras, que es una zona pues, semirural, tradicional, de algunos párrafos de tinte claramente xenófobos. Los podría firmar tranquilamente Vox. Un tema complejo, en el que no está el gobierno solo en el escenario, hay otros actores, cada uno de su padre y de su madre, pero yo creo que toda la dimensión de condiciones de acogida va a ser manifiestamente mejorada por respeto a la dignidad humana. Tengo que decirle que cuando el Gobierno de España inició las actuaciones para habilitar, insisto, sobre la marcha, el acuartelamiento de Las Raíces y de Las Canteras, fue el concejal de Urbanismo de La Laguna el que dictó un decreto suspendiendo y precintando las obras. Suspendiendo y precintando las obras, y fui yo. Y en aquella resolución se le comunicaba al Gobierno que La Laguna era una ciudad de acogida, pero que había que aplicar también aquí entre las islas y entre Canarias y el territorio peninsular y el territorio de la Unión Europea un principio de solidaridad interterritorial, en el que hay mucho que hablar. Le cambio de tercio para preguntarle por otro asunto que ha marcado también este mandato en La Laguna, es el tema de las chumberas. Veíamos esta semana una imagen en la que ya se terminó de derruir, de demoler todos esos bloques. ¿Cuál es la hoja de ruta a partir de ahora? Pues la hoja de ruta es efectuar la reposición de todos los bloques de la primera fase, es decir, la construcción de los nuevos bloques, y estamos en un proceso de búsqueda de financiación, porque no existe, no está apalabrada, para las siguientes fases. El consejero delegado de Movisa, que está haciendo una excelente labor, Juan Ignacio Viciana, ha planteado en varias ocasiones que él cree que habría que intentar allegar financiación público-privada, y a mí me parece bien, siempre y cuando lo hagamos en condiciones de máxima transparencia. Lo que estaba pactado por convenio entre la administración estatal, la autonómica, la insular y la municipal era una financiación para aplicarla a la demolición, a la reconstrucción de todos estos bloques de la primera fase y al alojamiento de las personas afectadas. Pero lo cierto es que pasaron 9 años y aquello no arrancaba. Y durante esos años, los gobiernos municipales de La Laguna dieron a ese dinero finalidades distintas a las previstas en los convenios. Ese dinero era subvención, finalista, y hay que dedicarla a la finalidad para la que ha sido concedida la subvención, porque si no, cuando se extingue el convenio, y ocurrió, el Ayuntamiento de La Laguna no estaba en condiciones de dar cuenta de lo que había hecho con todo el dinero. ¿Y cómo se plantearía esa financiación público-privada? Pues habrá que hacerlo a través de una fórmula de licitación transparente y finalmente materializada a través de algún convenio. A menos que pudiéramos conseguir, y si se consigue, miel sobre hojuelas,
pura financiación pública. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Yo no puedo hacerle un cálculo ahora, esta primera fase, una financiación de, recordar, en torno a los 27 millones de euros. Estamos hablando de cantidades importantes. Estamos hablando también de un parque de viviendas que es de titularidad privada, que por las razones que en su día se acordaron, se decidió reponerlo con dinero público. Y estamos hablando de un municipio, el de La Laguna, pero no solo el de La Laguna, en el que hay parques de viviendas de titularidad privada, de la misma fecha de construcción, en las que se emplearon más o menos los mismos materiales y que a estas alturas están poniendo de manifiesto problemas de seguridad, problemas de conservación, etcétera. Esto es un tema complejo, en el que no solo está en juego el futuro de lo que queda de las chumberas, que el gobierno municipal actual encauzará y, si es posible, rematará, sino otros muchos urbanizaciones, barrios, promociones de viviendas que datan de esa época y que empiezan a experimentar pues, deterioro de los elementos de la edificación por las razones mismas que en el caso de las chumberas, ¿no? Habla usted del futuro y antes de terminar me gustaría hacerle una pregunta relacionada con el futuro. Estábamos hablando fuera de cámara de cómo funciona el pacto en La Laguna, las relaciones que existen en este momento. ¿Se vería usted presentándose, gobernando, intentando gobernar en La Laguna en un próximo mandato después de 2023? No me gusta hablar de esa cosa, pero es evidente que no. Yo tengo un compromiso vital, no solo político, con La Laguna. Yo soy lagunero de nación, digo yo. No soy nacionalista ni de La Laguna, ni de Tenerife, que es mi isla, ni de Canarias, que es mi tierra, ni de España, que es mi país. No. Pero tengo un compromiso vital con La Laguna. En fin, una laguna lo sabe todo el mundo. Yo participé en las elecciones porque estaba convencido, con los datos en la mano, de que mi presencia podía servir para culminar una mayoría progresista. El gobierno municipal está muy consolidado. Yo creo que el alcalde va muy bien, un muy buen camino de consolidarse y, en fin, cada época tiene sus afanes y yo hay misiones que ya las considero cumplidas. Y mi compromiso con La Laguna, que es vital, que seguirá siempre, no necesariamente implica que uno tenga que estar en el ayuntamiento. A estas alturas de mi vida, ser representante de todas las islas, uno de los representantes de todas las islas en el Senado, en fin, para mí, cada uno verá las cosas como las vea, para mí es un honor que yo como canario llevo muy adentro, porque yo soy de esta tierra, que en este momento a la mayoría de los canarios la representamos personas de orientación progresista, partidos de orientación progresista, cuya labor yo, hasta donde lleguen las fuerzas, intento respaldar. Muy bien. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Encantado por haberme invitado. Comenzamos el repaso de la semana hablando del turismo, que atraviesa un momento crucial. Las previsiones para la campaña de verano que maneja la Consejería hablan de un aumento de un 10% con respecto a 2020, supeditadas, eso sí, a la evolución de los contagios y la vacunación, tanto en origen como en destino. En esa línea se pide una vacunación prioritaria para los profesionales turísticos. Los cierres perimetrales o fronterizos debido a los contagios en lugares emisores de visitantes lastran las previsiones de recuperación turística del Ejecutivo. Pese a ello, se estima alcanzar entre el 70 y el 80% de ocupación a finales de año. Las numerosas incógnitas existentes, y hay que poner esto encima de la mesa siempre por la evolución de la pandemia, por la vacunación y por cómo nos comportemos, implica la llegada de algo más de 5 millones de turistas a lo largo del 2021. Un objetivo supeditado a la mejoría sanitaria. En este sentido, se plantea priorizar la inmunización de los profesionales turísticos. Esta consejera ha pedido que se vacune como sector prioritario al sector dedicado a la actividad turística, porque al fin y al cabo somos los primeros receptivos de las personas que vengan desde fuera. Los grupos de la oposición critican la gestión de la Consejería en cuanto a la recuperación y las promesas de un plan específico del Gobierno central. Y decían que sí, que iba a venir, que lo habían prometido, etcétera, etcétera, pero las promesas ya del señor Sánchez, del Gobierno de España, etcétera, ya no nos las creemos. Tenemos que insistirle al Gobierno de España que debe tener la sensibilidad con Canarias en este tema y trabajar para que las que el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha lleguen cuanto antes. No tendremos una respuesta ni una reactivación auténtica y verdadera y consistente en verano, con los datos a día de hoy. Esa es la verdad.
Mientras, los socios de gobierno coinciden en la dependencia e incertidumbre generada por el ritmo de vacunación mundial e incluso inciden en el estudio de un cambio de modelo. Ese periodo de incertidumbre obviamente causa que el turismo, el sector en Canarias esté viviendo una situación lamentablemente crítica. El turismo en Canarias se reactivará cuando Canarias se mantenga a raya del virus y cuando la mantengan los países emisores. Este modelo nos ha llevado a esta situación de vulnerabilidad extrema de la realidad en Canarias, y que nosotros estamos en el momento de intentar definir y redefinir, pero con hechos concretos, otro modelo turístico. La consejera anunció también un incentivo a la conectividad de 4 euros por plaza de avión a turoperadores. Ya hay consenso de los grupos políticos con representación en el Parlamento de Canarias respecto al proyecto de ley que establece las sanciones por incumplimientos de las medidas anti-COVID. El siguiente paso será su aprobación en la Cámara tras el debate de las enmiendas presentadas. En el texto se establecen multas para los infractores entre los 100 y 600.000 euros, dependiendo de la gravedad. Los responsables de centros públicos y privados podrán ser multados a título personal si no evitan o no informan de las infracciones. En una semana en la que la migración ha seguido siendo protagonista, incluso con detenciones en el campamento de Las Raíces en Tenerife, el Partido Popular ha exigido una mayor implicación del Gobierno central para solucionar la crisis migratoria, al que ha acusado de no haberse reunido con Marruecos desde que se inició. El consejero de Justicia ha asegurado que Canarias no quiere convertirse en la frontera para todos los migrantes que llegan a Europa y que, pese a no ostentar competencia de forma exclusiva, no eludirá la responsabilidad en su seguridad. El señor Sánchez todavía no ha encontrado ni un solo minuto para reunirse con el gobierno alauí. Canarias agoniza ante la pasividad central del Partido Socialista y de Podemos, que permite que el archipiélago más famoso del mundo sea una cárcel. No estábamos preparados y tampoco queremos estar preparados en el sentido de que asumamos que vamos a ser la frontera, el muro a partir del cual todos los que vengan son rebotados y son devueltos o encerrados en campos de concentración. A pesar de que no son nuestras competencias, son nuestras responsabilidades, porque no estamos dispuestos a permanecer ajenos a este fenómeno. Pues la delicada situación que se está viviendo en Las Raíces ha sido uno de los temas abordados en el encuentro que ha mantenido el presidente del Parlamento, Gustavo Matos, con la directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Estrella Galán. La responsable de SEAR le ha hecho entrega del estudio anual sobre las migraciones en Canarias. En torno a la necesidad de cambiar el modelo migratorio para respetar los derechos humanos, ha girado la postura entre ambas partes. Modelo que sea respetuoso con los derechos humanos y en un modelo que realmente dé participación también al resto de comunidades autónomas para hacer un reparto equitativo, justo y equilibrado de la acogida de las personas migrantes. Porque Europa es percibida desde fuera de la Unión Europea, todavía lo es y debe seguir siéndolo, como un territorio donde se garantizan los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas. Y, por tanto, la respuesta al fenómeno migratorio tiene que estar acorde, o debe ser acorde, y debe inspirarse precisamente en esos principios. El Parlamento continúa trabajando en la visibilización de los derechos de los colectivos LGTBI, muy especialmente en las de las personas trans, para reforzar el apoyo a la futura ley canaria trans e intersex y reivindicar el desbloqueo de la iniciativa a nivel nacional. La Cámara ha invitado a varias asociaciones a un acto reivindicativo con el despliegue de una gran bandera que recorrerá la geografía española. Recién llegada de la isla de La Palma, esta gran bandera con los colores del colectivo trans aterriza en el Parlamento de Canarias para ser desplegada en un acto institucional apoyado por todos los grupos y personificado en las asociaciones, que acuden con un mensaje de urgencia. Si no avanzamos en derechos, el retroceso hoy, donde se están aumentando los discursos de odio, será terrible. Una reivindicación con múltiples líneas de visualización, incluida la del derecho de los menores a transitar hacia su sexo sentido. La identidad no se elige. Yo tengo la suerte de ser madre de un menor. David hoy cuenta con 11 años, nos acompaña en la sala. Arrancó con 5 su tránsito y es importante que entendamos que la autodeterminación, quiénes somos cada uno de nosotros, es algo propio. La tela reivindicativa de más de 7 metros de longitud pasará también este miércoles por el Cabildo de Tenerife para dirigirse luego a Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, desde donde dará el salto a toda la geografía nacional.
Y para conocer más sobre el impulso a la futura ley canaria ha comparecido el director general de Diversidad, cargo de nueva creación en esta legislatura y responsable de elaborar una hoja de ruta con 131 iniciativas que se han consensuado con 18 asociaciones para elaborar el texto. Pretendemos que sea un empuje, una toma de conciencia, un despertar de la conciencia de todas las administraciones para que aquellas que no han desarrollado políticas en materia de LGTBI sepan que se puede hacer y que hay mucha tarea por realizar, y además un trabajo de comunicación entre el Gobierno de Canarias y aquellas administraciones públicas que quieren desarrollar tareas. La Plataforma de Madres por la Discapacidad ha denunciado que la Ley de Servicios Sociales se incumple desde hace años, lo que influye, aseguran, en la vulneración de derechos fundamentales, situación que se ha agravado durante la pandemia. Han pedido un protocolo que ampare a los menores y ancianos en toda la comunidad autónoma y que se someta al criterio de la Federación Canaria de Islas, la FECAI. En el caso concreto de mi hijo, en el primer aislamiento se quedó pesando 28 kilos y al borde de perder la vida, y no por COVID, sino por pena, angustia y por no tener capacidad para entender de por qué ya no salía nunca del centro, no iba para su casa los fines de semana como hacía antes de la pandemia. No necesitamos, y óiganlo bien porque esto es muy serio, ni pena ni conmiseración, mucho menos vuestra lástima, la de nadie. Estamos aquí como agentes de la sociedad civil que reclaman de forma legítima el cumplimiento de una ley que debería amparar con una atención integral que incorpora planes de sociabilización, actividades de ocio, garantías de un contacto con el mundo exterior más allá de los muros, de los cristales y del cemento de las residencias. En materia de dependencia, la consejera del área, Noemí Santana, ha dicho que la incorporación de los 101 nuevos trabajadores contribuirá a agilizar las valoraciones y los trámites para el reconocimiento de esta condición y que habrá personal para llevar a cabo esta tarea en todas las islas. Por primera vez también en la historia de Canarias va a haber valoradoras en todas y cada una de las islas. Esto se va a traducir en una mejora del tratamiento de los expedientes, de la agilización a la hora de los tiempos y probablemente de la mejora de las cifras, pues en el caso de las listas de espera. La comisión que estudia la situación de la infancia y la adolescencia ha abordado la situación de los menores migrantes en las islas. Los expertos denuncian la tardanza en los resultados de las pruebas óseas para determinar su edad real y estiman que aproximadamente el 50% de los actualmente considerados menores podrían ser adultos, lo que podría evitar situaciones actuales de vulnerabilidad y facilitar su atención alojativa y formativa. Y agilizamos las pruebas óseas, en un par de meses vemos cuál es la fotografía fija de la realidad de los menores extranjeros en Canarias. Primero, porque el número va a permitir cerrar todo lo que está abierto de manera extraordinaria. Segundo, tener una estructura estable con instalaciones razonables. Y tercero, empezar a aspirar a que el programa formativo que se pueda trabajar dentro de las propias consejerías del Gobierno de Canarias sea ya un tema de voluntad política de ponerlo en marcha en un mes. En la última década, según un reciente estudio de un portal inmobiliario, el precio del metro cuadrado en alquiler se ha encarecido de media un 37%. Las Palmas es la provincia española en la que más se ha notado este incremento, mientras que Santa Cruz de Tenerife es la tercera, junto a Barcelona y Málaga. Precisamente, la regulación del precio del alquiler es una de las principales discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos en la negociación de la Ley de Vivienda. La formación morada defiende la necesidad de poner precios máximos en las zonas del mercado muy tensionadas. Sin embargo, los socialistas apuestan por bonificaciones fiscales para los caseros que pongan rentas por debajo de los precios oficiales. Hoy preguntamos, ¿habría que regular el precio del alquiler? De ser así, ¿cómo habría que hacerlo? Desde mi punto de vista sí, porque me parece excesivamente alto y hay personas que no se pueden independizar por el tema de su renta, ¿sabes? Por lo menos el Estado darle una subvención a esas personas para que bajen los alquileres o darle una subvención a esas personas que necesitan ayuda para vivir en un piso. Hace bastante falta para arreglar los precios, porque yo creo que con sueldo no se puede pagar ese precio que pide. Ponerse de acuerdo los que gobiernan con los dueños de
de los apartamentos y entonces a ver cómo se puede solucionar. Se puede hacer pienso yo, hacer un estudio sobre ese tema, de manera que no salga perjudicado ni el dueño del bien, de la casa o del piso, ni tampoco el inquilino. Muchas personas que viven de sus alquileres y tampoco es justo que hayan trabajado toda su vida para hacer un piso, comprar o obtener un bien y tampoco le vaya a servir. El presidente del Parlamento, Gustavo Matos, sustenta desde el año pasado la presidencia de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de la Unión Europea, la CALRE, motivo por el que se ha reunido con la presidenta del Senado, Pilar Llop. Matos le ha trasladado la necesidad de que las regiones tengan más peso en las decisiones legislativas a través de la Cámara Alta. El peso de las regiones europeas, insisto, con capacidad de legislación, sea mayor en la toma de decisiones de los retos que tiene el proyecto europeo por delante. Siempre repito la misma frase, pero creo que es muy significativa. El futuro de la Unión Europea pasa ineludiblemente por las regiones. Precisamente este viernes el Parlamento de Canarias acogía la reunión del primer comité permanente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas, con representantes de 14 parlamentos regionales de 8 países europeos. Un encuentro en el que se trataron diversas iniciativas, como los efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia en las regiones, así como su recuperación. También la necesidad de la implicación de la Unión Europea en la crisis migratoria. Es la primera vez que se produce este encuentro tras la reelección de Gustavo Matos como presidente el pasado mes de enero. La Cámara Regional también celebró la Comisión de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, donde trataron varios temas, entre los que destacan la autorización de nuevos parques eólicos y su declaración de interés general, nuevas redes de saneamiento, la incidencia del sistema de información geográfica sobre las obras hidráulicas o la implantación de la energía geotérmica en el archipiélago. Carlos Ester pregunta de una estrategia de geotermia en Canarias, que nos definirá exactamente cuál va a ser la hoja de ruta a la hora de actuar en materia de geotermia. Y espero, ya tenemos un primer borrador terminado y espero que en breve, en los próximos meses, de la misma forma que hicimos la presentación con las otras 3 estrategias, también aprovechemos este foro para hacer esa presentación. Esta semana el administrador único de Radio Televisión Canaria ha comparecido en comisión parlamentaria para explicar los contratos llevados a cabo por la televisión y la radio públicas. El administrador único puso a disposición de la Cámara el listado de licitaciones acometido. Entre ellas destacó el del Servicio de Difusión de la Señal, TDT. La resolución de uno de los grandes problemas que amenazaban la continuidad de esta radiotelevisión pública. Recordarán todos las veces que en esta Cámara se ha hablado del famoso contrato de la señal. Los grupos de la oposición demandaron una mayor transparencia y acusaron al Gobierno de dilatar la composición de la Junta de Control para su fiscalización. Una y otra vez está retrasándose el nombramiento de esta Junta de Control porque la tele está funcionando al servicio del Gobierno de Canarias. Que me digan en qué plataforma de contratación del Estado están todos los contratos colgados. Siguen en el aire temas fundamentales que afectan, por ejemplo, a la seguridad jurídica, a la renovación de la sede física de la televisión, a la renovación del aparataje. Por su parte, los socios de Gobierno apoyaron su labor y se congratularon por el que consideran un reparto más equitativo y de mayor calidad en las producciones. Estamos a seguir trabajando e impulsar los servicios de interpretación que favorezcan la accesibilidad universal y la inclusión plena en la radiotelevisión pública canaria. Primera vez desde hace muchísimo tiempo, numerosas empresas acceden también a esa financiación pública, que no olvidemos, es uno de los cometidos también de la ley. La televisión canaria, por primera vez para muchos de nosotros, es motivo de orgullo. No fue así siempre. Tenemos que tener 6 licitaciones y además de tantos contratos responde a una buena planificación y a las ganas de continuidad de la radiotelevisión canaria para convertirla en referente. Por último, el administrador único respondió a la triple comparecencia planteada por la oposición respecto a las dudas legales del nombramiento de la Dirección de Informativos. Respondió que las bases no fueron modificadas en ningún momento y que no se corrigieron la puntuación ni los criterios. Además, Moreno insistió en que el procedimiento contó con todas las garantías de la ley. Hoy queremos marcharnos recordando a quien durante años fue jefe de protocolo del Parlamento.
Fernando Prieto, que también fue el responsable de protocolo en presidencia del gobierno, falleció el pasado 26 de marzo tras varias décadas trabajando en la Cámara Regional. Desde aquí, nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Hasta aquí el programa de hoy, volvemos el próximo domingo, pero recuerden que pueden seguir informados en los Telenoticias, también en nuestra página web y en redes sociales. Que disfruten de la semana. Adiós.